Ok, vamos a dar continuidad a la presentación y vamos a conversar algo acerca de que existen unos principios éticos universales. Estos principios éticos universales, estamos hablando de dignidad de la vida, el cual está dividido en dos elementos que son la autonomía. Es ese derecho para aceptar o rechazar cualquier procedimiento. El paciente está en el derecho de rechazar cualquier procedimiento que se le quiera hacer y eso está establecido dentro de la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 46, numeral número 4. En caso de que un paciente rechace un procedimiento, pues solamente se le hace firmar la historia y cuando se le va a hacer un procedimiento y están los familiares y ellos también se oponen a que se les haga el procedimiento al paciente, igualmente pues se les pone a que firmen la historia del que están rechazando ese procedimiento. Existe también lo que se llama la beneficencia, es el deber de asistir a toda persona que lo requiera. Tenemos entonces el otro principio que es la privacidad o la confidencialidad. Eso no es más que otra cosa que el secreto profesional. Son esas cosas que sabemos nosotros del paciente, que nos las confiesan a nosotros en secreto o simplemente la patología del paciente. Eso no lo podemos nosotros ventilar ni en los pasillos, ni en la residencia, ni siquiera en nuestra casa podemos ventilar eso, ya que eso se llama secreto profesional y eso forma parte de nuestra ética. Tenemos la santidad de la vida, que es la obligación de prestar cuidados oportunos. Igualmente, tenemos la, la, la calidad de vida. Es brindar cuidados oportunos para disminuir los riesgos o los daños en el paciente. La no inducción al daño es no provocar sufrimientos o lesiones al paciente. Muchísimas veces, queriendo ser muy preciso, muchas veces inducimos al daño cuando le decimos a un paciente, si no te quedas tranquilo o si no te haces eso, te puede dar un infarto, quédate tranquilo que te vas a morir. No, porque estamos haciendo y estamos violentando ese principio ético, estamos induciendo al daño a ese paciente. ¿Okay? Entonces, otro de los principios es un deber de cuidado, es la provisión antes de realizar, la previsión, perdón, de la previsión que debemos de tener antes de realizar un procedimiento. Cuando vamos a realizar un procedimiento tenemos que revisar, tenemos que ver, tenemos que estar seguros que es el paciente, en fin, todas estas cosas que ya nosotros sabemos, pero tenemos que ser previsivos. Justicia distributiva es el cuidado del paciente de forma individualizada y establecer prioridades. Cuando estamos hablando de estos principios éticos, pues de allí, de estos principios éticos, se desprenden de las anteriores, esto, se desprenden los principios éticos universales que están establecidos en nuestra legislación venezolana, que están enmarcados en lo que es la negligencia y nosotros lo vamos a encontrar simplemente en el Código Penal. Está establecida la negligencia como es el dejar de hacer lo que es un deber dentro de la práctica. Es dejar de hacer lo que debemos de hacer, señores, dentro del ejercicio de nuestras funciones, como el descuido, como la falta, como la omisión, como la falta de aplicación de un tratamiento. Esto se llama negligencia o la falta de atención. La imprudencia es realizar una actuación que exceda de nuestras competencias, como es el exceso de confianza. Lo hemos realizado muchísimas veces y se lo hemos colocado a muchos pacientes, pero llega uno a donde falla ese procedimiento. Eso se llama imprudencia. No podemos abusar de la confianza. La omisión es no realizar una conducta para evitar un daño mayor, por no ser competencia nuestra. La omisión se parece mucho a lo que es la negligencia, pero acá en la omisión corre en ese momento la urgencia de atender al paciente porque puede morir en ese momento. Esa conducta que debemos de tener allí es atender inmediatamente. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar un daño mayor. La inobservancia de los reglamentos es la ignorancia o desconocimiento de las normas que rigen a una determinada conducta dentro de la práctica profesional o en la institución.
Cuando hablamos de la inobservancia de los reglamentos, muchísimas veces pasa que la violentamos. ¿Por qué razón? Cuando nosotros nos hacen una contratación en un establecimiento de salud o en una clínica, muchas veces abandonamos el hospital antes de terminar nuestro turno de trabajo y nos dirigimos al otro sitio de trabajo para pasar una consulta. Señores, eso no se puede hacer porque eso es violentar los reglamentos. A mí me contrataron para cumplir un horario establecido. También es como no cumplir las faltas injustificadas o no llevar el el uniforme correctamente. Todo eso es inobservancia de los reglamentos. La impericia es no aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en las actuaciones realizadas, poniendo como excusa yo no lo vi, a mí no me dieron eso o yo no fui a esa clase. Señores, eso se llama impericia y por cometer este tipo de violencia, de violentar estos reglamentos, pues nosotros podemos ir a caer a unas implicaciones legales. Se me ocurre a mí colocar acá lo que es la iatrogenia, porque creo que va de la mano con lo que le estoy hablando anteriormente. La iatrogenia no es más que el daño en el cuerpo o salud del paciente causado por el médico a través de sus acciones profesionales. Muchas veces se ocasionan iatrogenias sin nosotros querer, por lo menos un diagnóstico terapéutico, quirúrgico o psicoterapéutico. Entonces viene un resultado nocivo que no se deriva de la voluntad o culpa del médico, ya que viene un hecho imprevisto. Cuando a veces damos un diagnóstico que no es y mandamos un medicamento como que lo consideramos inofensivo, puede ocasionar una úlcera duodenal o una hemorragia digestiva. O cuando aplicamos altas dosis de corticoides o cuando suceden secuelas de una biopsia o cuando después de hacer un procedimiento de una sutura o suturar un paciente hay una formación de queloide. Entonces esto es la iatrogenia. Por supuesto, aquí tengo también una figurita que un médico que mande muchos medicamentos, también eso es iatrogenia. También a veces hacerle chistes de mal gusto al paciente y no darle la respuesta debida, eso también es iatrogenia. Existen, por supuesto, 4 tipos de iatrogenia: la aleatoria, la verbal, la medicamentosa y la predecible. En la aleatoria tenemos esa inesperada y la tecnológica. En la medicamentosa son esas reacciones inesperadas de un medicamento, ya son esas reacciones farmacológicas o toxicológicas. En la verbal hablamos de esos comentarios imprudentes que muchísimas veces hacemos delante de los familiares o delante de los pacientes. Y muchas veces lo hacemos cuando está en la reunión de médicos y los alumnos. Son esas actitudes que tenemos, esos gestos como burlones. También iatrogenia es no saludar a un paciente, no hacer un examen físico. Todas esas cosas son iatrogenia. O no atender el llamado del paciente. El predecible, decimos que es el bien logrado al mal encontrado, como cuando se aplican las quimioterapias. Lo ponemos para aliviar una cosa, pero tenemos unas reacciones adversas. Traigo a colación esta lámina de las heridas en el rostro, porque las heridas en el rostro muchísimas veces nos llevan a cosas que son inesperadas. Cuando ingresa un paciente con una herida en el rostro a una emergencia, ese paciente viene angustiado, viene preocupado y quiere que hagamos lo posible y lo imposible y que inmediatamente pues le suturemos. Pues no, señores, lo primero que tenemos nosotros que hacer es primero ver qué tipo de lesión tiene ese paciente en el rostro. ¿Cuál es su profundidad? Si es una escoriación, si es un hematoma, si es profunda o si es superficial. Luego tenemos que ver la extensión y la gravedad, ya que esta herida que tiene la persona en el rostro, si nosotros lo suturamos por la premura, ¿qué puede pasar? Que puede el paciente
llegar a hacer un queloide, o puede llegar a tener una desfiguración en el rostro. Y entonces ese paciente tiene el derecho de demandar al médico por los daños ocasionados en su persona. Es por ello que nosotros debemos de, primero que nada, en ese contenido, en ese informe que nosotros hacemos, tenemos que referirlo primero que nada a un cirujano plástico, porque esa es la especialidad que se debe de encargar de ese evento en ese momento. Y lo mejor es trabajar con ética médica y conocimiento científico para evitar complicaciones tipo médico legal. Otra de las cosas que quise traer acá, porque en las emergencias se presenta, señores, como le dije, la puerta de entrada, nos llega de todo, es certificar la muerte. Cuando nosotros tenemos que certificar la muerte o llenar el acta de defunción, si nos llega un paciente o un familiar de un paciente porque este murió, falleció en su hogar, en su casa, por una enfermedad que ya ha sido tratada, que ya tenía un informe médico y tenía un tratamiento, pues esto se llama muerte natural y podemos nosotros certificar la muerte, por supuesto, antes de, observando si este paciente pues conseguimos algo extraño como actos de violencia, cualquier cosa que nosotros notemos extraño, nosotros inmediatamente pedimos una autopsia. Pero cuando se nos presenta el otro tipo de paciente, el que llega a las puertas del hospital sin signos vitales, o nos los traen sin signos vitales, o los consiguieron en la vía pública, lo primero que hay que hacer con este paciente es hacer una exploración minuciosa y adecuada. Hacerle interrogatorio, llámese familiares, amigos o la persona que trajo ese paciente. Buscar los antecedentes, la enfermedad, los estudios realizados y qué tipo de medicamento ingería este paciente. Pero si conseguimos datos de violencia física externa, ese es un caso médico legal y hay que dar aviso a las autoridades competentes para las averiguaciones pertinentes y en sus efectos pedir una autopsia de ley. Muchachos, vamos a hacer de nuevo otra pequeña pausa para que hagan preguntas o pueden